Nakesha chimalo sutu que anactialtesh tenen cabe Pedro Kumul. Ejela u kuchil popolbutu shanek tsaik ajotbi chilo sutu kilzigba nuestra gente in etka halob. Amigos, gracias por acompañarnos. Esta es la primera transmisión de manera formal con el nombre Nuestra Gente en Etka Halob. Y en esta primera transmisión tenemos el gusto de estar con el amigo Basilio Velázquez. Basilio, pues gracias por este espacio para platicar un rato. Pues muchas gracias, Pedro, un gusto poder platicar con algunas de las actividades que tenemos aquí. Claro, pues sí, el día de hoy estamos con Basilio para platicar de una de múltiples actividades que realiza. Él es un gestor cultural, es ahora sí un promotor también de diferentes actividades. Y de manera en particular, en esta primera transmisión, que esperemos no sea la primera, sino la primera de tantas con él, vamos a enfocarnos sobre un tema bastante interesante, que es precisamente esto, ¿no? Este producto que tenemos aquí, que sabemos que ya tiene algunos años en que están promoviendo esto de las cafeteras Canicha. Entonces, para la gente que nos está viendo, si nos pudieras dar un poco el contexto, cómo inicia y si esta es la idea original y cómo ha sido la evolución de esto de las cafeteras. Sí, pues Canicha es una marca local de cafeteras artesanales, o sea, todo lo que encierra el mundo del café. Cuando iniciamos fue, uno es por un gusto por el café. Claro. Nos gusta mucho el café y tuvimos contacto con algunos compañeros, amigos en Chiapas que trabajan con algunas cooperativas de productores de café. Pues empezamos a probar, a degustar, empezamos a encontrarle ahí el sabor, a distinguir pues la diferencia de pues el café hecho, digamos, de una producción fresca, el café natural, el café molido, el café que producen pues las comunidades de las zonas de Chiapas. Y pues también yo he hecho algunos recorridos en planes de trabajo para participar en algunos otros eventos, y entonces tuve la oportunidad de conocer Costa Rica. Tienen un modelo de cafeteras como filtradores de café o cafeteras artesanales, que tiene un parecido a estos. Más bien nos ilustra el modelo que tienen, pero hicimos una adaptación para las cafeteras que tenemos actualmente en Canicha, con la madera que tenemos, pensando en no cortar pues árboles, sino que pues todos estos que tienen esta parte como lo que es la base de la cafetera, pues son como troncos viejos que se quedan con el paso del tiempo, incluso no se pudren porque ya es el corazón de la madera. Y es pura madera maciza, ¿no? Es madera dura, este es siricote. En algunos casos son gajos que se caen, pero se va desintegrando y se queda solamente la parte maciza, ¿no? El corazón de la madera. Que en otro caso, si no se le da este uso, pues termina como leña. Hay gente que quema carbón, pero pues ya en desuso, ¿no? Sino que ya se pierde. Entonces, al darle nueva vida como cafetera, pues ya pues hicimos este diseño. Llevamos desde el 2016 con este emprendimiento. Entonces fuimos como diseñando, son modelos propios, fuimos elaborando varios diseños de aquí. Trabajamos con varios artesanos y con varios productores. Esta es o sea, más que la intención es como el negocio de vender el producto o vender la cafetera, tenemos varios objetivos y tenemos también principios. O sea, los objetivos principalmente es pues todo esto, recuperar nuevamente el valor que tiene el consumo del café natural, del café verdadero, porque hay una tradición de consumir
el café soluble, el café industrial, el café con mucha incorporación pues, de saborizantes y todos los componentes que tiene, pues son elaborados de manera más procesado, ¿no? Más más procesada, industrial. de manera química, ¿no? Entonces, tiene otro sabor que también la gente ya se acostumbró, o sea, no lo distingue, no distingue entre cuál es el café natural, o sea, pues por muchos años nosotros también tomamos el café soluble, ¿no? Pero al empezar a conocer que hay pues distintas variedades, incluso por zonas de donde se producen, el nivel de tueste, la selección de los tipos de granos que consumimos, pues le vamos encontrando también un sabor muy particular, ¿no? Claro. Entonces, todo este mundo que encierra el tema del café, combinando con estos objetivos de emprendimiento y también buscando alternativas de fortalecimiento de la economía local, no solo buscamos que nosotros tengamos ingresos y que, porque a lo mejor lo más fácil es pues que yo le compre a una empresa y que yo traiga y revenda, ¿no? O que viendo dónde me dan más barato y hago actividad comercial o de comercio o de reventa de productos. Entonces, tenemos un objetivo que tiene que ver con cómo todo esto que decimos de buscar generar esta igualdad de oportunidades, de generar este equilibrio desde la visión económica para las comunidades. Nosotros salimos aquí, de pronto nuestros papás han hecho esfuerzos para que pues nosotros vayamos a la escuela, pensando que pues es la oportunidad que tenemos para pues también encontrar nuevas oportunidades. Sin embargo, vemos también cómo cada vez las comunidades se van marginando, ¿no? Entonces los medios de vida de las comunidades cada vez son más escasos porque la gente pues a veces tiene que salir para buscar un empleo, a pesar de que hay pues mucho conocimiento, hay muchos recursos, pero me parece que es necesario seguir fortaleciendo los esquemas que puedan ayudar a generar una economía más local. Entonces, a través de Canisha, cafeteras artesanales, encontramos todo este vínculo. Trabajamos con grupos de artesanos que son los que hacen las bases de las cafeteras, con grupos de mujeres que se dedican a hacer todos los filtros que tenemos varios filtros, no solo de esta cafetera, de los infusores, de los chorreadores de café. Son mujeres de grupos de mujeres que nos ayudan a todos los diseños. Entonces el trabajo con ellas pues son mujeres de las comunidades mayas también, que hacen prendas, hacen hipiles, tienen otra variedad, pero para nosotros el poder diversificar también, pues también abre puertas para otras oportunidades. Entonces, no queremos como competir con decir, bueno, vamos a comprarles prendas y revender prendas, sino trabajamos con ellas una línea de filtros para nuestras cafeteras. Son exclusivas para esos ellas. Productos, ¿no? Sí, entonces todo es manual, sí, hay un trabajo de máquina, pero es de pedal, pero pues estamos trabajando con ellas y en la medida que las cafeteras se venden, pues también hay una generación de ingresos para ellas. Lo mismo con los artesanos que hacen las bases, las cucharas son de madera, tenemos otros diseños de infusores. Hemos trascendido buscando la colaboración con otros, un poco por el tipo de producto. Esas tazas que son hechas a mano, estas tazas las hacen por mujeres celtales en una comunidad que se llama Amatenango del Valle en Chiapas. Con ellas iniciamos este trabajo también en el 2016 y ya llevamos una relación de varios años. Y hay algo muy importante, que tenemos una costumbre ya con ellas de ir por las tazas, o sea, porque la manera, digamos, para fines como de envío del producto, pues que te la envuelvan en unicel y todo, pero el concepto que tenemos es evitar todo eso. Claro. Entonces tenemos que ir por las tazas, y además eso crea un vínculo muy cercano con ellas, saber cómo están, después de cierto tiempo, cómo les va, platicar un poquito sobre los precios también,
al final no es una relación de donde pues estemos como tratando de comprar lo más barato, sino cómo llegamos a un acuerdo donde nos apoyamos entre todos, ¿no? En donde todos ganen, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo ha cambiado el trabajo que hacen, la extracción del barro? Todo eso lo conversamos con ellas, convivimos, matan una gallina el día que vamos. Entonces, hay toda una relación. Una convivencia, ¿no? Exacto. O sea, más que ir como un comprador, ya es como un trabajo coordinado y ya con una trayectoria, como dices, ¿no? Desde ya hace algunos años. Y con este trabajo, ¿cómo es que logras coordinar la parte pues ahora sí, el trabajo en donde todos ganan con cada uno de los productores, de cada uno de los, ahora sí, los elementos que integran las cafeteras? Sí, pues de acuerdo a los modelos que tenemos, lo que buscamos es como quiénes son los expertos pues es todo un arte, o sea, hay gente que trabaja barro, que trabaja madera, que trabaja textiles. Entonces lo que hacemos es como buscar quiénes hacen eso para que podamos llegar a un acuerdo de trabajo. Una vez que ya identifiquemos, pues ya platicamos ya de Claro. cómo va a ser el manejo. Incluso preferimos manejar volúmenes para evitar muchas vueltas, ¿no? Claro. Porque eso eleva mucho el costo. Y lo otro es que tampoco queremos deberle a las personas que están integradas en el proceso, sino que pues así como van trabajando, pues les cubrimos todo y ya prácticamente nosotros tenemos como la tarea de toda la parte de las ventas, ¿no? Claro. De la promoción, de las ventas. Los diseños son propios, o sea, son nuestros, pero hay una alianza de trabajo con los artesanos y hay un entendido de que son productos que pertenecen a la marca de Claro. Canicha, ¿no? Además de que ellos pueden estar haciendo otros productos como la línea que trabajan, pero este es exclusivo, ¿no? Exclusivamente para Canicha. Y es muy importante mencionar, no está usted para saberlo, pero sí yo para contarle que de acuerdo a las pláticas que hemos tenido con Basilio en diferentes momentos, pues pareciera algo tan simple y tan sencillo, pero en una charla anterior nos platicaba y nos compartía que parece tan simple, pero que cumple los requisitos, por ejemplo, del filtrado del café y el que se pueda tener un agradable sabor, el aroma y sobre todo eso. Y esto pues es importante mencionarlo para que también nos puedas compartir, ¿no? cómo esto de manera pues tan natural y muy sencilla cumple esos estándares, ¿no? Del filtrado y sobre todo para que se pueda disfrutar de una rica taza de café. Sí, de hecho esta es como la manera artesanal, antiguamente, antes de que existan todas las máquinas que ahora se tienen para preparación de café, esa es la manera como se preparaba, ¿no? Filtrarlo y se aprecia más, se siente más, se percibe el sabor del café porque es natural. Además, si uno lo quiere disfrutar mucho más sabroso, puedes calentar agua en el fogón, en leña, claro, que tiene otro sabor. Pareciera que no, si no lo conoces, pues sería bueno probarlo, pero claro, sí con agua. Y con agua de lluvia también es otro sabor. Entonces, esa es la parte, digamos, más rica que tiene la cafetera. Entonces, la función que tiene es muy similar a la cafetera eléctrica, que es como la que muchos conocen. Dice, es que yo no tomo ese café porque no tengo cafetera, ¿no? Tan sencillo es más, si no tuvieran esta estructura, con un pedazo de manta, puedo colar el café y disfrutar de tu café. Sí. ¿No? Entonces, este es un poco más como para pues una forma estética de poder tener, decir, bueno, pues una cafetera y se sostiene ahí. Podemos ver que no tienen clavos, es una técnica de ensamblado, poder, ¿no? ensamblarle ahí a presión y para evitar también eso, que meterle más insumos industriales, ¿no? Claro. De hecho, en un evento que tuvimos en la Ciudad de México, que tuvimos ahí una exposición de productos, tuvimos ahí la oportunidad de estar muy cerca de la Academia Mexicana del Café. Claro. Entonces hicieron algunas pruebas ahí en la página de YouTube de Canicha, tenemos ahí algunos videos donde hicieron unas pruebas
de filtrado del café. Ujú. Y nos decían que cumplía todos los estándares, o sea, ni siquiera nosotros lo teníamos hecho esa prueba, ¿no? Pero resulta que alguien compró una cafetera, Claro. ni siquiera lo hicimos nosotros, sino que compró una cafetera y la llevó allá en la Academia Mexicana del Café. Entonces ahí pues hacen todas las pruebas de peso y de los tiempos de filtración. Claro. Y fue muy interesante porque pues la gente estaba ahí haciendo cola para degustar café artesanal, porque decían, queremos probar, pero de la cafetera artesanal. Entonces estaba ahí la gente y eso también ayudó mucho para que la gente identificara las cafeteras, pasaran después en el stand a comprarse su Su cafetera, ¿no? artesanal. Tiene mucho que ver también el tipo de tueste, o sea, tenemos distintos gustos. Hay gente que le Claro. gusta el café muy fuerte, que le gusta más relajado, relax, ¿no? Que no sea tan fuerte. Entonces hay el tostado medio, que es como que el que se toma más porque es más más tranquilo, ¿no? No es fuerte. Es como intermedio, ¿no? Sí, está el intenso, que le dicen el café con un tostado fuerte, pero además hay un tostado que le dicen el tostado cubano, que es un café mucho más fuerte. Todavía más fuerte. Hay gente que menciona que el café que se disfruta más es el café de tostado medio, Okay. pero depende del gusto, ¿no? Lo que pasa es que según los tostadores de café, cuando se tuesta el café en tostado medio, conserva todos los propiedades, sabores, ¿no? Propiedades también. sí, las propiedades, el sabor, el aroma. Cuando es un poco más quemado, sí tienes el sabor más intenso, pero va perdiendo un poquito más por la temperatura que llega, ¿no? Y cuando tienes un tostado cubano, también tiene otros sabores, para quienes gusta más del café fuerte, pero también la temperatura que llega hace perder como ciertos aromas y propiedades, ¿no? Pero pues no somos así como especialistas, pero muchos hablan también de que el café de altura tiene mucho que ver. Hay cultivos que vienen de Tabasco, de Chiapas. Aquí en Galicia estamos manejando dos marcas de Chiapas. Tenemos de Chiapas, de la zona es una cooperativa de productores tzotziles, que tienen la marca de Mayabinic, y agrupa más de 500 productores. Es una cooperativa muy muy grande, ya exportan café y hay un nivel de mercado bastante grande. Es muy muy delicioso el café Mayabinic. Tiene otro sabor, dicen, porque es en la parte de la zona de Chenaló, de la parte de Ocosingo. O sea, la altura, al final de cuentas, ya sea en una zona baja, zona alta, sí, también tiene que ver con los sabores, ¿no? De acuerdo sí, a lo que se distingue. Basilio, ¿y cuántos tipos de productos manejan, aparte de esta presentación, otra presentación? Sí, esta es la Chulup. Esa es la cafetera Chulup. Es como una cafetera, como filtrado. Antes de lavar el filtro, te da para unas 4 o 5 coladas de café. Tenemos el otro, que es el de jícara. El de jícara, que es un filtrado, tiene un poco de sabor distinto, porque si lo podemos ver, casi ya cae en la taza, ¿no? Pero toda la temperatura se conserva dentro de la bolsa, y es muy similar a lo que hace la cafetera eléctrica, porque inunda el café y se filtra, ¿no? Entonces, aquí, como no tenemos un cable para calentar, lo único que hace en la eléctrica es que en la plancha cruza el agua, lo calienta y lo vacía aquí y pasa. Entonces eso lo hacemos manual. Claro. La única ventaja en una artesanal es que puedes jugar con el agua, puedes hacer chorros de arriba para abajo o en circular. Y también es otro proceso, ¿no? Es otro método de extracción, le llaman, porque revoluciona más el café. Claro. Hace la mezcla del café. La cafetera eléctrica lo que hace es dejar que caiga el agua, cruza en el café y ya sale el sabor del café. En la jícara es distinto, es una jícara con un filtro y cruza, pero también el aroma que le deja la jícara es distinto. Encierra una temperatura entre el café y la jícara y tiene otro sabor, se percibe el sabor. Claro. Tenemos otro esos son en filtradores. Tenemos
una cafetera familiar, que le llamamos Moloch Café. Es para tomar entre varios, cada jícara es como para 5 tazas más o menos, que es una cafetera más grande, es de jícara, que se hace el filtrado ahí. Ese es como ya el tercer modelo que tenemos. Luego tenemos los que son infusores. Claro. Los infusores son los que van remojados dentro. Tiene otro sabor, no son de extracción, no son filtradores. O sea, tú los rellenas y lo dejas. Rellenas, son unos animalitos que van aquí, se rellenan y va dentro, ¿no? Y entonces lo puedes estar tomando, le puedes echar un poco más de agua, lo puedes mover más para que suelte más sabor, pero son por infusión. Entonces pueden ser para té o para café. Claro. También tiene un sabor distinto porque ahí está dentro toda la temperatura. Juega un papel importante para el sabor. Claro. Y tenemos varios animalitos que son representativos también de la región. Tenemos el tucán, el manatí, el tapir, el búho y el cocodrilo. Son como los que tradicionalmente hemos tenido, ¿no? Y se ha movido bastante bien. Tenemos también uno que le llamamos choite. El choi viene de... eso es un infusor, es una taza donde es un morralito que va dentro de la taza. De la taza, y tiene un hilito para moverle para que pueda soltar más. El choi viene de los primeros, es el choi que le decían. Las primeras cubetas, ¿no? De cubetas de hule que se hicieron para sacar agua del pozo. Entonces es muy similar, es como la misma el proceso, acción, ¿no? ¿sí? Entonces de ahí fuimos sacando los nombres. Estos animalitos que van remojados le decimos tzam, o sea, tzam café, porque son remojados. Pero básicamente, por un lado, recuperando identidad, otra, vinculando todo lo que tenemos alrededor con las actividades que hace la gente, para, sobre todo pensando en procesos que sean naturales. Claro. O sea, estamos evitando las tazas que tienen esmalte, porque es donde trae el plomo. Claro. La fabricación industrial, el contacto con algo caliente. Entonces hay gente que a soltar, ¿no? Sí, se empieza a soltar, y entonces poco a poco pues lo vamos llevando en el organismo y en la sangre, ¿no? Entonces mucha gente, o sea, no tiene la información a veces y piensa que es, pues tiene más temor a uno natural, pero en realidad el día que esta taza se rompa, se deje de usar, ya venza, se integra pues, otra vez al medio. Se integra nuevamente al medio. Lo mismo en la cafetera. Y no es lo mismo sobre todo ahorita las cafeteras que son desechables, ¿no? Claro. Entonces las cafeteras eléctricas comerciales, pues en un rato lo tienes y luego pues ahí pues tenemos, ya es basura, ¿no? Si es basura, no se desintegra. Entonces eso es muy importante para lo que hacemos. La misma cuchara, por ejemplo, son hechos a mano con madera dura, y estamos procurando como cerrar todo ese círculo para realmente tener pues una degustación de café de manera muy natural, recuperando pues todo lo que encierra, ¿no? Claro. Toda esta idea, pero sobre todo hay algo muy importante que a veces nosotros vamos perdiendo. Las cosas están siendo como tan aceleradas, y eso, la inercia nos lleva también a nosotros en esa misma dinámica. Y pareciera que el tomar el café es, bueno, pues paso, me despachan, o a veces hasta en un vaso desechable, y como el hecho de haber ingerido el café, pero no recuperamos esos momentos que tenemos nuevamente para... Ya más en familia, en grupo, ¿no? En familia, en grupo, en un espacio donde le dediques realmente a degustarlo, claro, a darle un valor. Y sobre todo también a generar la conciencia de que pues cada taza de café nos lleva a fortalecer pues toda la economía de las comunidades, pues sea poco a poco. Es un problema aquí en México porque hay un muy alto consumo de café industrial, pero mucho del café bueno que producen nuestros productores se están llevando a otros países. Claro. O sea, la selección de granos, los mejores granos, se están llevando a otros países. Y se queda lo más pobre acá, ¿no? Queda lo más pobre, y sobre todo procesado y endulzado y agregado con otros ingredientes. Y eso es lo que nosotros estamos bebiendo. No estamos cuestionando qué tipo de café estamos tomando. Claro. No estamos cuestionando
si el café que tiene tal cafetería es un café bueno. Hay otra cosa que me gustaría como platicar en torno en sí al café molido. Lo que es distinto tomar un café recién molido o de producción reciente, de cosecha reciente. Muchas empresas lo que hacen es comprar el volumen de la producción a los productores a muy bajo precio. Una publicación que me compartieron hace poco decía que les estaban comprando a 15 pesos el kilo a los productores por las grandes empresas. Y les compran todo, o sea, todo. Pero lo que hacen las empresas es almacenar, embolsar y guardarlos. O sea, tú vas a un súper, por ejemplo, a comprar un café, no sabes si ese café ha estado 5, 6, 7, 8 años. Y eso también degrada, ¿no? Los sabores, las propiedades que mencionabas hace un momento. O sea, se pierde prácticamente, pero como no lo cuestionamos, no lo sabemos, no exigimos un buen café, pues terminamos consumiendo un café que a lo mejor fue cosechado hace 5, 6 años. 8 años, ¿no? Exacto. Y es muy distinto cuando preparas un café, hasta cierta distancia percibes el aroma, ¿no? Claro. Y también los nutrientes que tiene. Pues hay mucha gente que de pronto dice, es que a mí me quitaron el café. A mucha gente le pasa eso. Pero también, pues muchas veces es café soluble por todo lo que contiene. Pero también hay otra situación. Hablamos del café soluble, pero también hay otro tipo de café convencional. O sea, es café natural, molido, es del grano, pero los sistemas de cultivos están plagados con químicos, ¿no? Claro. O sea, fumigados, y entonces también es otro problema, claro. Pero muchas veces no lo distinguimos. Entonces, claro. lo más importante para este caso es entonces encontrar cuáles son ese café que se produce de manera orgánica, no necesariamente que tenga el sello orgánico, pero que el proceso de los cultivos puedan ser agroecológicos. Claro, o sea, lo más natural que se pueda, ¿no? O sea, el proceso tiene que tener, ¿no? O sea, el tostado, pues sí. Se supone que es el fuego y los elementos, ¿no? Pero ya más industrializado ya el proceso cambia. Sí, o sea, cuando le mete más cosas ya es un problema. Claro. Entonces, el café en realidad no lleva más cosas. Ese es el café de grano que tiene todo un proceso de selección. Hace poco que estuvimos en Chiapas y estuvimos acompañando a los amigos que están dedicados al todo el café, cómo seleccionan, cómo miden los procesos de tostado, y también cómo pues estos cafés que se seleccionan pues ya van embolsados. O sea, es muy distinto cuando tienes el café que tiene pues un tiempo ya de antigüedad, ¿no? Entonces, esa es la parte quizá que me parece muy importante que vayamos como recuperando, ¿no? Claro. En esa exigencia de la misma gente que va a una cafetería, cómo distinguir que el café es bueno o que es, ahora sí, como dices, ¿no? Que tenga el proceso más natural que sea posible. Pues ahí está, amigos, para los que nos están viendo en este momento, es muy importante que nosotros también consumamos este tipo de productos. Afortunadamente aquí en Felipe Carrillo Puerto, pues ya tenemos a personas que ya nos pueden dar diferentes presentaciones de una cafetera pues muy natural, muy ecológica, pero también tenemos la opción de poder disfrutar de los diferentes tipos de café por el tueste, por el tipo de selección de granos, que es lo que ya tenemos aquí con el amigo Basilio a través de Canilla. Entonces es muy importante que nosotros vayamos pues aprovechando estas oportunidades y sobre todo el ir desarrollando y creando ese hábito del consumo de los productos ahora de esta manera natural y los productos locales, sobre todo que es realizado por la gente misma, ¿no? Ahora sí podemos mencionar del campo
a tu mesa, ¿no? Del campo a tu paladar. Basilio, para las personas que nos ven, ¿dónde les pueden localizar? ¿Cómo les pueden solicitar, por ejemplo, una taza, un infusor, una cafetera o las mismas bolsas de café? Pues tenemos una tiendita ahí cerca del Palacio Municipal, a 20 metros del Palacio, sobre la calle 66, está entre 67 y 69. Es una tienda que dice Cooperativa de Artesanos. Ahí tiene un horario de 9 a 3 de la tarde. Si le encuentran cerrado, pues nos pueden llamar al 983-180-5680. En ese número nos contactan y ya les damos más información. Claro. En el Facebook nos encuentran como Canisha con X, Cafeteras Artesanales. Ahí tenemos videos, tenemos pues para que usted pueda ver, ¿no? Claro. Tenemos algo de información también de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con varios productores de distintas zonas de Chiapas. Estamos trabajando con productores de Veracruz, con el café Tatiashka, es de la zona indígena de Zongolica, ¿no? De la Zongolica, Veracruz. Es un área bastante rico, claro, en producción de café. De Oaxaca también, la marca de la organización, son varias organizaciones que se agruparon para tener una marca, también para defender el precio del café. Pero todos son productores, son familias que están dedicadas a la producción de café. Y estamos también con la marca de Tosepan, que es en Puebla, que también son productores indígenas. Todos conocen, bueno, mucha gente conoce, claro, la Tosepan. Es una de las cooperativas pues con más trayectoria en México. Estamos trabajando con ellos. Estamos viendo también trabajar con otros productores de otras regiones, pero en la medida que también el consumo del café pueda irse dando, pues nos ayuda a que pues esto vaya avanzando. Para recalcar que no es como el comercio tradicional, no es la compraventa de productos, sino que esta es una iniciativa que busca generar alternativas de desarrollo económico para las comunidades. Claro. Es un emprendimiento social, tal vez el término es poco conocido, pero es un emprendimiento social donde buscamos fortalecer pues no solo la economía, sino también las técnicas tradicionales, el conocimiento tradicional, pues los medios de vida de las comunidades, revalorar nuevamente toda la cuestión de la cultura que tiene la gente. Muchas cosas se van desplazando y se van olvidando, pero pues hay toda esta parte rica que tiene la cultura, claro, la tradición, que podemos recuperar. Y sobre todo, pues saber que cada producto, que cada complemento, que cada cafetera que tiene, que adquieren de Canisha, pues todo está yendo para apoyar distintas regiones que, claro, tienen. Son comunidades indígenas, así como hay muchas comunidades mayas aquí, están tzotziles, celtales, claro, están de diferentes regiones que están trabajando en esto. Entonces, pues si queremos como seguir impulsando, tal vez más adelante vamos a meter otros productos. Estamos ya trabajando un poquito también sobre el tema del té. Claro. El té de hierbas naturales. Que eso sería otro tema bastante interesante para abordar más adelante, sí, ¿no? Para que también nos enfoquemos a las propiedades propias del té y las diferentes, sí, variantes que puedan manejar. Pues Basilio, pues agradecerte este espacio y sobre todo que la hospitalidad tuya para poder dar a conocer estas actividades. Amigos, estamos llegando a la parte final de esta transmisión, ya con nuestro nombre formal, nuestra gente, en Edka Jalov, aquí en Popol Vuh. Yo soy Pedro Cumul. Pues Basilio, muchas gracias por habernos acompañado y desde luego invitarlos, si conocen talentos, modos de hacer actividades, iniciativas, invítenos, agendamos y hacemos con mucho gusto la charla, más que una entrevista, una charla para dar a conocer parte
de lo mucho que están realizando. Pues yo soy Pedro Cumul, muchas gracias y seguimos. Por cierto, dele like y comparte.